Ya está. A ver, permítame, no me está dejando grabar, creo que está. Bien, aquí está. Bueno, ¿se acuerdan que la clase pasada había empezado a hablar de la jerarquía de Chomsky, de cómo íbamos a dividir los lenguajes definibles por gramáticas en 4 grupos y que íbamos a empezar con el estudio de los lenguajes regulares, que se conoce como grupo, como tipo 3? Y entonces mi primera definición de hoy, con la que empezamos propiamente el contenido del curso, es el de lenguajes regulares por medio de un concepto que se llama autómatas finitos. Noten cómo ahora vamos a cambiar del énfasis en gramáticas a mecanismos que aceptan lenguajes. Un autómata finito determinista, voy a empezar con estos que son los más simples, está formado por los siguientes elementos. Miren aquí en la definición 1.4 se presenta. Está Perdón, compartiendo la pantalla. no estoy compartiendo la pantalla, permítanme entonces. A ver, ahí me falló algo seguramente. Aquí está. Gracias por el señalamiento. Ahora sí, ¿ya lo están viendo en pantalla? Sí. Sí. Muy bien, perfecto. Ahora nada más déjenme aprovechar para admitir a 2 más y ya está. Listo. Bien, entonces, les decía que en esa definición presento lo que es un autómata finito y un autómata finito está determinado por los siguientes elementos, son 4. Primero tenemos un alfabeto de entrada, como de costumbre, que se va a llamar sigma, y tenemos un conjunto finito de estados al que vamos a llamar Q. De entre estos estados vamos a distinguir a uno que va a ser S, y vamos a tener un conjunto de estados finales que voy a anotar con F mayúscula. El último ingrediente de un autómata finito es una función de transición delta que lo que hace es tomar parejas formadas por estados y caracteres en el alfabeto sigma y nos da por resultado un estado nuevo. Un salto. Un momento, por favor. Ahí está. Bien. Listo. Voy a presentar aquí un ejemplo de un autómata por medio de una tabla de transición. Perdón, es que algo está pasando con mi teclado que seguramente está, hay una interferencia. Ahí está. Listo. Los podemos representar por tablas de transición como esta, pero a lo mejor ustedes han visto o se entendería mejor la idea si los presento primero con una representación gráfica y después regreso a esta tabla. Bien, por ejemplo, aquí tenemos estos 2 autómatas. Voy a detenerme en el primero nada más, después explico el segundo. Lo que tengo es un conjunto de estados que voy a representar por medio de estos nodos de una gráfica, ¿no? Vean, tengo S, que va a ser el estado inicial, F, que va a ser mi estado final, es un solo estado final en este caso, y tengo otros 3 estados, 1, 2 y 3. Aquí lo que estoy diciendo es que cuando estoy en estado inicial, y el estado inicial se representa en estos casos con una flecha que apunta a ese estado, vean, viene de la nada, apunta a ese estado, y me dice, si estás en ese y lees la letra B, puedes entonces pasar al estado 1. En estado 1 me dice, bueno, si estás en estado 1 y lees la letra A, puedes pasar al estado 2. Y en el estado 2 me está diciendo, si lees la letra C y D, te quedas aquí. En cambio, si lees la A, te vas al estado 3. Y en estado 3 me dices, bueno, si lees la B, te puedes ir al estado final. Eso es lo que me está diciendo el autómata. Esto lo podemos representar de manera no gráfica, por medio de una tabla. Vean, en esta tabla lo que tenemos es que por un lado en las columnas tenemos marcados los símbolos del alfabeto, en este caso son 4 letras, y en los renglones tenemos marcados los estados del autómata, en este caso tenemos 5 estados. Y lo que hacemos es marcar la función delta por medio de las entradas de la tabla. Por ejemplo, recuerdan que yo he dicho que estando en S podía ir al estado 1 si leía la letra B, entonces lo que hago es que en la intercepción del renglón S y la columna B pongo 1, que es el estado que me puedo mover. En el caso del estado 1, había dicho que me podía al estado 2 si leía la A, entonces en la intersección del renglón 1
y la columna A pongo 2, etcétera, ¿no? Entonces lleno así la tabla y vean cómo muchas entradas lo que tienen es esta raya que me está diciendo, pues no sé qué hacer. Ajá, no está definido. Entonces, esos casos los vamos a dejar aquí porque pues a veces no queremos decir qué pasa en esa situación. Podemos considerarlo como un mensaje de error, por ejemplo, ¿no? Decir, ah, bueno, aquí no sabes qué hacer y entonces en automático no haces nada. Bien, el objetivo de un autómata, a diferencia de las gramáticas, que era generar las cadenas que pertenecen a un lenguaje, es reconocer las cadenas que pertenecen a un lenguaje. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, por medio de estos estados y esta función de transición, decir cuándo una cadena va a pertenecer al lenguaje y cuándo no va a pertenecer al lenguaje. En particular, en este caso, este autómata reconoce cadenas que empiezan con BA, terminan con AB y en medio tienen un número pues arbitrario de letras C y D que puede ser vacío, por supuesto. Esa es la idea. Perdón, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿No? Bien. Un momento, por favor. Creo que hay más gente en la lista de espera. No, me parece que no. A ver, quiero confirmar nada más eso. Permítanme un momento. No, no hay nadie en la lista de espera. Bien. Profe, entonces un autómata es una gramática. No, no es una gramática, es un mecanismo para reconocer lenguajes. La gramática lo que hace es generar las cadenas, ¿te acuerdas? Tú empiezas con el símbolo inicial y dices qué cadenas están en el lenguaje generándolas, presentándolas. Aquí más bien te dan un ejemplo te dan una cadena y tú dices si la cadena está o no en el lenguaje. Mira, vamos a hacer un ejemplo para que quede claro cómo funciona. Me regreso a esta imagen, después veo el segundo autómata, pero vamos a pensar, permítanme, en una cadena. Voy a escribirla aquí arbitrariamente. En block, déjenme cambiar el estilo de presentación para esto. Ya está. Ya está. Todo el mundo está viendo la pantalla, ¿no? De un lado tenemos las láminas, del otro lado tiene el block, ¿no? Sí, sí, Bien. sí. Entonces, miren, tomo una cadena como esta. Perdón, es que me falta. Ah, aquí está, es esta. La cadena B, A, D, A, B. En esta cadena empezaremos leyendo estando en el estado S. Y el autómata me dice, ya sea con la tabla o con este dibujo, a lo mejor es más fácil seguir con el dibujo, me dice, bueno, si empiezas con una B, puedes cambiar al estado 1. Y entonces voy a pasar al estado 1 y el siguiente carácter que tengo que leer. Carácter, por cierto, yo he escuchado una cantidad de colegas y de estudiantes que dicen carácter. Carácter es una palabra incorrecta, no existe en el español. La palabra correcta es carácter. Carácter quería decir originalmente en latín y ahí pasó al español un símbolo o grafía. Después, posteriormente al siglo de oro, tomó el significado pues de personalidad, de rasgo de la personalidad, y de ahí tomó el significado de personalidad completa. Entonces es un significado derivado. Lo original es precisamente esto. El plural, en muchas palabras en español que son graves, cuando se pluralizan, a veces algunas corren el acento y por eso se dice caracteres. Carácter no existe. No le digan, por favor, aquí en clase. Bien. Bueno, entonces regreso a esto. Estamos leyendo el carácter A en el estado 1 y entonces uno dice, bueno, a ver qué hay que hacer. El autómata me dice acá, se dan cuenta en el estado 1 que si leo una A, puedo pasar a 2. Entonces lo que hago es pasar a 2 y en 2 me enfrento al carácter D. Bien, entonces nuevamente el autómata me dice, bueno, si estás en 2 y lees una D, te quedas ahí mismo. Entonces en el siguiente paso, sigo aquí en 2. Ahora, estando en 2
cuando leo una A, se dan cuenta que el autómata me dice, te vas al estado 3. Y entonces, aquí me paso al estado 3. Y lo que me queda por leer es una B. Estando en 3 y con una B, lo que tengo es, pues que tengo que pasar al estado final. Entonces paso aquí al estado final. Y termino de leer la cadena. Y como estoy pasando un estado final, entonces voy a aceptar. ¿De qué manera marco los estados finales en el autómata? Vean cómo el estado final, que puede haber más de uno, por cierto, pero en este caso hay uno solo. El estado final está rodeado por un círculo doble. Bien. En la representación por tablas, yo tengo que decir explícitamente cuál es el estado final. A ver, aquí no lo dije, pero le puse la letra F, ¿no? Entonces, ese es el estado final. Bien, ya estando en el estado final, si la cadena tiene más caracteres, no estoy diciendo qué pasa. Vamos a ver otro ejemplo, ¿les parece bien? Ahora lo veo con la tabla. Vamos a ver, tomo la cadena B, A, D, A. Bien. Esta cadena pues es básicamente la misma, entonces se dan cuenta que voy a pasar al estado 1, empiezo con estado S, paso al 1, después paso al 2, después paso al 2, pero no tengo el último carácter, ¿no? El último símbolo falta y entonces en realidad me quedo aquí, paso al estado 3 y ahí me quedo. Resulta que el estado 3 no es un estado final. Y por lo tanto, esta cadena la voy a rechazar porque aunque pude leerla completa, no me llevó a un estado final. Tomo un ejemplo más. Por ejemplo, piensen en la cadena B, C, D. Empiezo nuevamente en el estado S. Y después paso al estado 1. Y en el estado 1 tengo una C. La tabla me dice, a ver, en el estado 1, en la letra C, lo que tienes es una raya, es decir, no está definido. Y por lo tanto, aquí en automático rechazo porque ya no sé qué hacer. Listo. Entonces son 3 posibles resultados. Una cadena que proceso completa y me lleva a un estado final y entonces acepto. Una cadena que proceso completa pero que no me deja en un estado final y que por lo tanto rechazo. Y finalmente una cadena en la que llego a un estado a partir del cual ya no sé cómo moverme y no terminar la cadena, entonces también rechazo. Esa es la idea de un autómata. Entonces, el mecanismo la idea es distinta a la que teníamos con gramáticas. En gramáticas es parte de una definición y genera todas las cadenas que se pueden hacer a partir de esa definición. Aquí es, tú recibes una cadena y decides si la aceptas o no la aceptas. Y cómo lo que haces es seguir los pasos que te marque el autómata. ¿Eso contesta tu pregunta? Sí, pero por ejemplo, entonces de una gramática puedo pasar a un autómata y así verificar, ¿no? O ya sería como Eso lo vamos a ver redundante. más adelante. Eso vamos adelante. Tengo que demostrar que la definición es la misma. Es un buen punto que acabas de marcar. Yo empecé en la introducción definiendo lenguajes utilizando la idea de gramáticas, porque esa es la definición canónica, vamos a decirlo así, de la jerarquía de Chomsky. Pero en realidad, históricamente, los lenguajes regulares se definieron de otra manera y las gramáticas llegaron después. En el curso vamos a ver algunos tipos de lenguajes, empezando por el mecanismo que los reconoce, y otros tipos de lenguajes los vamos a ver empezando por la gramática que los genera. En este caso, en el caso de lenguajes regulares, estoy empezando por el mecanismo que los reconoce y más adelante voy a demostrar que este mecanismo es equivalente a contar con una gramática. Entonces, atención, eso va a venir más adelante con unas 5 clases, 6. Pero sí voy a regresar a ese punto. No sé si ahora queda más claro. Sí, gracias. Perfecto, bien. Entonces, Tengo otra sí, duda. perdón, adelante. ¿Por qué se pasó al estado 1? Ahí no entendí muy bien. Porque aquí la tabla me dice eso, mira, si estás en S, permíteme. ¿Dónde? Sí, si estás en S, fíjate, y lees una B, pasas al estado 1. Ahí está, eso es lo que me dice la tabla. ¿Sí ves dónde? S, Sí. B, estado 1. Entonces yo estaba en S, me encontré con la B y pasé al estado 1. Pero en la cadena de BCA, la última. La BCA.
Porque Ajá. estaba en S, leí una B. ¿Te das cuenta? Estoy aquí en S, leo una B y entonces paso al estado 1. Y ahí voy a leer el siguiente carácter. Ok, Ujú. ya me- Sí, sí. ¿Te das cuenta? Ya estando en C, cuando me enfrento a C, ya estoy en el estado 1. Y entonces tengo que decidir a qué estado pasar antes de leer el siguiente carácter. Y eso es lo que no está definido. Ujú. Sí, sí, Perfecto. ¿quedó claro? Sí, Perfecto. gracias. Bien. Bueno, tengo un segundo ejemplo. Este autómata, vean cómo la tabla no tiene ninguna entrada que esté marcada como no definida. Esa es una ventaja enorme, es un autómata completo, más bien la función es completa. Piensen que a diferencia de álgebra superior, donde ustedes veían, cuando definían funciones, daban por hecho que estaban definidas en todo el dominio, aquí se dan cuenta que no siempre. Esta en particular sí, la del autómata anterior no, por eso tiene las rayas donde van. Aquí está totalmente definida. Ajá, y entonces, pues tiene un alfabeto de entrada mucho más pequeño. AB tiene menos estados, 4 nada más. F es el final, S es el inicial. Y delta pues está definida por esta tabla. Uno pensaría que pues como la tabla es más pequeñita que la otra, el autómata va a ser más sencillo. Pero cuando lo vemos en representación gráfica, vean cómo en realidad el segundo autómata, que es el que está aquí, se ve más complicado que el primero, ¿no? Porque resulta que la mayor parte de las entradas del primer autómata eran no definidas. En cambio aquí tenemos todas las definiciones posibles y entonces significa que esta gráfica es completa, ajá, en un sentido importante, es decir, aparte, no una gráfica completa, el sentido de gráficas, que quiere decir que ustedes pueden ir desde cualquier nodo a cualquier nodo, sino que si ustedes están en un nodo, siempre hay una instrucción de cómo ir a otro nodo, marcada, etiquetada por las letras del alfabeto. Entonces, estas gráficas dirigidas, etiquetadas, son una representación perfectamente formal en autómata. No es como cuando pasa con las novelas que lee la gente que pues le da pereza leer el Quijote, y yo me incluyo, nunca he leído el Quijote completo. Entonces la gente lee cómics del Quijote, yo tampoco leí un cómic del Quijote, no soy un fan de Cervantes, lo reconozco. Entonces, pero mucha gente dice, bueno, quiero leerlo para decir que sé de qué trata la historia. Y lee un cómic, ¿no? Y el cómic seguramente está simplificado. En lugar de contar la aventura de la isla esta que recibe como legado Sancho Panza, lo que hacen es que es una historia como de 40 páginas, me parece, la reducen a 2 o 3 cuadritos en un cómic, ¿no? Entonces es mucho más breve, pero se pierde información. Aquí no, aquí la gráfica guarda exactamente la misma información que la tabla que presenté antes. Vean, me dice cuál es el estado inicial utilizando esta idea de la flecha que apunta, que viene de la nada y apunta a un lugar. Me dice exactamente cuál es el estado final o los estados finales por medio de esta convención de ponerlos en doble círculo y me dice a dónde ir, en cada caso todas las transiciones, marcándolas con una flecha etiquetada y las etiquetas de las flechas son las letras de mi alfabeto. Entonces es una representación que no pierde información, que es muy clara, que en muchas ocasiones es preferible tener. Por supuesto, si ustedes están programando un autómata, implementando un autómata en una computadora, puede ser mucho mejor tener la otra representación, porque pues pasar de dibujos a un programa de cómputo no es tan sencillo. En cambio, la tabla es mucho más fácil, ¿no? Entonces, esa es la situación que tenemos. Bien, ahora voy a dar un ejemplo más de no, pero antes tengo que definir exactamente en términos formales qué significa aceptar una cadena, porque se dan cuenta que lo hice en términos informales, con estas flechas que me decían, mira, te mueves, estás apuntando este carácter, tienes este estado y te mueves al carácter siguiente y ya estás ahora en otro estado. Vamos a definir esto formalmente, porque esto que dice en el blog sí no es formal. Ajá. Entonces, para la definición formal, lo que hacemos es lo siguiente. Vean, nuestra función delta nos dice qué hacer cuando tenemos un carácter. Si queremos tomar cadenas completas, tenemos que saber qué hacer con cadenas de símbolos, no solo con un símbolo aislado. Y para eso vamos a ampliar la función delta a una función que va a llamar delta estrella, que acepta cadenas y que obviamente entonces su dominio es
el conjunto de estados cruz cadenas, sigma estrella, y me da por resultado estados. Ajá, y la ampliación se hace de la siguiente manera. Hay dos definiciones, las dos son equivalentes. Empiezo con esta, la definición que es claramente, bueno, las dos son recursivas obviamente, pero esta es mucho más simple, es una función que le llamarían de recursión de cola, porque simplemente llamamos a una función con otro argumento, ¿no? Entonces aquí tenemos este caso. Si ustedes están en el estado Q y lo que están viendo es la cadena epsilon, es decir, no hay ningún símbolo, pues lo que hacen es quedarse en Q, no se mueven a ningún lado. En cambio, si están en Q, pero lo que tiene es una cadena que tiene al menos un símbolo, vean, aquí tengo la A al principio, y después el resto de la cadena es alfa, que puede ser más caracteres o puede ser epsilon, pero a mí tengo al menos uno. Lo que hacen es lo siguiente: calculan la transición, de acuerdo con la función delta, que estaba en la tabla, de Q a otro estado a partir del símbolo A, el símbolo inicial. Y ya que tienen ese estado, lo que hacen es calcular delta estrella a partir de ese nuevo estado. Es decir, van leyendo carácter por carácter y se van moviendo, ¿no? Viendo qué pasa. Una definición alternativa, y vamos a usar esta definición alternativa a veces en algunas demostraciones porque es más fácil, es la siguiente. La primera cláusula es igual, vean, si están en el caso epsilon, pues no se mueven, se quedan en el mismo lugar. Pero el caso siguiente, el caso inductivo, es este. Vean, tienen una cadena que tiene al menos un carácter y lo estoy marcando al final. Alfa podrá ser epsilon o podrá ser una cadena que quieran, pero sé que al menos al final hay un símbolo. Y entonces, para saber a dónde me muevo, lo que hago es lo siguiente. Calculo delta estrella de alfa, es decir, de la primera parte de la cadena, a partir de Q. Y una vez que llego a ese estado, lo que hago es ver a dónde me muevo con delta, la que ya tenía definida, a partir de A. Entonces, cualquiera de estas dos funciones es una definición correcta de la transición. Se puede mostrar por inducción que son equivalentes. La inducción lo que harían es partir de una cadena que tenga un carácter al principio o al final, y en medio pueden tener epsilon, y entonces ven qué pasa, y después, bueno, en epsilon es el mismo, obviamente el caso base simple. El caso inductivo sería, bueno, suponiendo que para cadenas más pequeñas siempre puedo saber qué pasa, lo que harían es dividir, separar el estado, el carácter final y el carácter inicial, y con eso ya pueden hacerlo. Pero bueno, es una cuestión meramente de manipulación de símbolos. Lo importante es que vean que son equivalentes, y en el ejemplo que di antes en el blog, creo que no lo estoy compartiendo, déjenme volver a compartir. No, sí se ve el blog. ¿Sí? ¿Sí se ve Sí el se blog? veía. Sí, sí, Ah, se bueno, veía. está bien. No, no era mi intención, pero bueno, qué bueno que se veía. Permítanme un momento. Ahí está. Voy a compartir otra vez toda la pantalla. Vean cómo acá en el blog la definición que estoy usando implícitamente es la primera, que estoy haciendo la transición carácter por carácter hasta llegar al estado final. Es más fácil, pero en algunas demostraciones me va a convenir más hacer lo contrario, pensar qué pasa cuando estoy leyendo el último y pensar que lo que ya hice antes estaba bien hecho. Esa es una forma de ver las cosas, ¿no? Bien, entonces, a ver, permítanme que siga acá. Profesor, tengo Bueno, una duda. Bueno, es que como que adelante. Sí, sí, no sí. me queda claro cuál es la diferencia entre delta y delta estrella. Entonces no sé si podría Bueno, repetir. mira, delta es una función que va de estados, símbolos a estados. Es decir, me dice qué hacer cuando leo un solo carácter. Ve, aquí la función me dice, mira, si estás en S, lees A. Le digo, si lees A, te vas a 2. Si estás en S y lees B, te vas a 1. En cambio, la función delta me dice qué hacer con cadenas completas, como las que tenía en mi ejemplo. B, A, D, A, B es una cadena completa, no es un solo carácter. Y entonces delta no me habrá permitido saber qué hacer. Lo que yo hice fue, en los hechos, implementar delta estrella. Y delta estrella utilicé la definición que tengo acá, en que me dice, mira, delta estrella significa que vas aplicando delta carácter por carácter y moviéndote de izquierda a derecha, que es la dirección habitual con la que leemos en una buena parte del mundo, aunque no todo el mundo, por supuesto. Hay gente que lee
de derecha a izquierda, pero los que usamos el alfabeto latino, todos leemos de izquierda a derecha. Entonces, por tradición se sigue ese orden. Podremos definirlo de tal manera que un lector del árabe o del hebreo no se sienta que está en la dirección natural, ¿no? Pero digamos que para los que usamos alfabeto latino vamos de izquierda a derecha. Entonces eso es lo que dice aquí. Apliqué delta paso por paso y entonces esto que hice con carácter por carácter con delta es delta estrella. ¿Te das cuenta? ¿Sí quedó claro? Ah, ok, sí, 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 sí. Gracias. Bien, entonces ahí está, esa es la diferencia entre estas dos y entonces les decía que me voy a pasar a una definición más. Permítanme a ver si voy a compartir solo las láminas para que se vea más claro. Un momento, por favor. Ahí está. Bien. Les decía que ahora vamos a definir formalmente qué significa que una cadena sea aceptada para el autómata. Ya vimos cómo funciona delta estrella. Entonces yo tengo este autómata con los ingredientes que había mencionado, Q, sigma, S, F y delta. Y voy a decir que el lenguaje que acepta este autómata es el lenguaje formado por las cadenas alfa, que son obviamente cadenas de alfabeto de entrada, tales que si yo les aplico delta estrella a partir del estado inicial, me llevan a un estado final. Esa es la idea. En el ejemplo que presenté, la primera cumplió con la definición porque le apliqué delta estrella y se acuerdan que llegué al estado F. Y entonces F es uno de los estados de aceptación. F minúscula es un estado de aceptación que los noto con F mayúscula y por lo tanto acepté. Los dos segundos ejemplos que presenté, en un caso llegué al estado 3 y por lo tanto como 3 no es de aceptación, rechacé. Y en la otra ni siquiera pude avanzar del segundo carácter, ¿no? Ahí me quedé atorado y por lo tanto también rechacé, no son aceptadas. Entonces, el lenguaje aceptado es ese, el que siempre me lleva a partir de ese, formado por cadenas que me llevan a partir de ese a un estado final siempre. Bien, ahora voy a definir los lenguajes regulares de una manera distinta como los definí en la introducción del curso. Esta es la definición 1.5 y lo que me dice es lo siguiente. El lenguaje L es regular si solo si existe un autómata finito tal que el lenguaje aceptado por ese autómata es precisamente L. Es decir, ustedes me pueden decir, mira, ¿qué te parece el lenguaje formado por 4A seguidas de 5Bs? ¿Es regular? Y yo digo, bueno, si me puedes construir un autómata que acepte el lenguaje que acepte esa cadena, yo, pues sí, va a ser regular. Y que dicen, bueno, claro, es una sola cadena, no es muy difícil crear un autómata que acepte eso, pero ¿qué tal el lenguaje formado por las cadenas 5 letras A seguidas de un número interno de letras B? ¿Puedes construir un autómata que haga eso? Y yo pienso, sí puedo hacerlo, ¿no? No lo voy a hacer ahorita, pero sí podría hacerlo. Entonces, es el lenguaje regular. Pero si alguien me dice, mira, ¿qué te parece el lenguaje formado por cierto número de A seguido del mismo número de B seguido del número de C? ¿Es regular? Y yo digo, ese no sé, se suena más difícil. Déjame tratar de construir un autómata y si lo consigo, entonces te digo, dame por lo pronto de aquí al 2024 y entonces en 2024, esta misma fecha, te digo si pude o no pude. Esa es una posibilidad y entonces por lo pronto estamos sin saber si ese lenguaje es regular o no. Pero cuando ustedes presentan un autómata, nuestra definición actual dice, si me das un autómata finito que acepta el lenguaje, es un lenguaje regular. Bien. Entonces, continúo. Vean, aquí tengo un ejemplo de un autómata, que es un ejemplo tomado de la aritmética de números binarios, y este autómata en particular lo que acepta es el lenguaje formado por cadenas que codifican números que son múltiplos de 3. Eso es lo que hace. A ver, déjenme presentar otra. Bueno, explico primero el autómata y después presento un ejemplo. Vean, el autómata está formado por 3 estados. Y la razón por la cual está definido por 3 estados es porque si vemos esto desde el punto de vista de la aritmética nada más, este autómata pues tiene, lo que hace en realidad es dividir un número entre 3
y fijarse en el residuo que queda. Ajá, esa es la idea tras la intuición, tras la forma en que se construye este autómata. Bien, entonces cuando dividimos un número entre 3, pues tenemos 3 residuos posibles. 0, y eso quiere decir que es un múltiplo. 1, que quiere decir que no, que me sobra 1. Y 2, que me quiere decir que sobran 2, ¿no? Entonces, por eso tengo esos 3 estados. Y lo que voy a tener son transiciones que me dicen cómo ir dependiendo de lo que hago. Vean aquí en particular que en este autómata coinciden el estado inicial y el estado final. El estado inicial está marcado por este 0 en negritas. Distinguen entre el 0, 1 y 2 de los nodos, ¿verdad? Son más gruesos que los que están aquí en los símbolos. Vean, los símbolos son números normales. Estos son números en negritas. Ajá, ¿sí se alcanza a ver en pantalla? Porque a veces con resoluciones muy bajas esto no se aprecia. Sí, sí se alcanza a ver. Sí se alcanza a ver, perfecto. Bien, entonces ahí tenemos, los estados son así y los símbolos son pues números normales. Entonces aquí el estado inicial me dice, mira, si estás aquí en este estado y lees un 0, te vas a quedar aquí. Lo cual suena sensato, ¿no? Porque cuando empiezan a leer un número, este número tiene ceros innecesarios al inicio, pues en realidad los podemos desechar. Cuando leo un 1, en cambio, me manda al estado 1, y si vuelvo a leer un 1 me regresa a 0. Después voy a ver de dónde salen estas transiciones que parecen misteriosas, pero están calculadas utilizando teoría de números. Si estoy en el estado 1 y leo un 0, me voy a 2, y si estoy en 2 y leo un 0, me regreso a 1. Y en cambio, si leo un 1 en 2, me quedo en 1 mismo. Bien. Entonces, este autómata, pues se supone que tiene que aceptar cadenas en binario que representan múltiplos de 3. Vamos a hacer un par de ejemplos, ¿les parece? Déjenme compartir toda la pantalla y voy a poner pizarrón. Un momento, por favor. No estaba leyendo, no estaba compartiendo porque me... No, sí, sí estaba convertido, sí se ve. Ah, bien, perfecto, sí. Sí, es que a veces tarda un poco en reaccionar Zoom. Eso me desconcierta un poco, que digo stop share y pues no me contesta de inmediato, entonces no sé si dejo de compartir o no. Están viendo ahora sí las láminas y el blog, ¿no? Sí, Bien, entonces, a ver, voy a agregar una página nueva y vamos a tomar aquí una cadena. Pues, ¿qué les parece escojamos un número más o menos breve, que es el múltiplo de 3, el 9, ¿no? El 9 lo representamos así, debe sobrar un 1 aquí, y después viene un 0, déjenme ver, este sería el 2, el 4 y el 8. A ver, voy a cambiar de color, un momento, por favor. Profesor, una duda. Sí, ¿A Sigma adelante. se le llama cadenas o caracteres? Sigma son caracteres, no caracteres. El plural es caracteres, el singular es carácter. Ok, ok, ok. Sí, ajá. Sigma son caracteres. Sigma estrella son cadenas. Ah, ok, de acuerdo. Permítame un momento, no me está dejando cambiar de color. Ahí es. No me está dejando cambiar de color. Este programa a veces se atora fácilmente. Yo creo que es el que tiró el otro día mi... Ah, ya. A ver si me deja. Vamos a hacerlo en azul, porque el naranja es un poquito tenue. Es el que debe haber tirado el otro día al mouse. Bien, ahora sí. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Les decía que esto me parece que debe ser el 9. Sí, ¿no? Este es el 8 y entonces con agregamos 1 es el 9. Entonces, este automata debería aceptarlo, ¿no? Y lo que hacemos entonces es empezar en el estado 0. Voy a ponerle una raya arriba para indicar que es un estado. Y aquí me diría, mira, si estás en 0, entonces y lees un 1, te vas al estado 1. Entonces, transitamos aquí al estado 1. Y tengo otro 0. Estando en el estado 1 y si leo un 0, me dice aquí el autómata que tendría que moverme a 2. Me muevo a 2. Y ahí está. Bien, en 2 me enfrento a otro 0 y entonces aquí lo que me dice el autómata es,
Si estás en 2 y lees un 0, te regresas al estado 1. Ahí está. Y estando en el estado 1, si leo un 1, me regreso al estado 0, ¿se dan cuenta? Ahí está. Y esto, como el 0 es de aceptación, resulta que debo aceptar esta cadena, ¿no? Bien, vamos a ver qué pasa, qué habría pasado con el 8. El 8 pues no es divisible entre 3, obviamente. Entonces esperaríamos que este lo rechazara, ¿no? Y vamos a ver qué pasa. La primera parte es igual, por supuesto. Aquí está. Aquí está. Aquí está en el 1. Y estamos en el 1 ahora y tenemos que leer un 0, ¿no? En el 1 me dice, bueno, si estás en 1 y recibes un 0, te vas al estado 2. Y resulta que 2 no es un estado final y por lo tanto voy a rechazar. Este autómata, por cierto, es completo, me permite saber siempre hacia dónde ir, entonces no tengo problemas, ¿no? Profe, Entonces ahí está. Sí, adelante. ¿con completo se refería así más o menos como conexo o algo así como... No, lo que quise decir es que la función delta es completa. No, la tabla no tiene huecos. La gráfica no es completa, obviamente, porque te das cuenta que no hay una arista que vaya de 0 a 2, por ejemplo, ¿no? Ah, ok, gracias. ¿Sí? Entonces no es completo en el sentido de teoría de gráfica, sino es completo en el sentido de que delta está definida para todas las posibles transiciones. Bien. Profe, una pregunta. ¿En ese cómo sabemos cuál es el estado final? Les había dicho que aquí lo tenemos marcado con un doble círculo. Igual que en los ejemplos anteriores. Ve, ese estado está con un doble círculo. Y los ejemplos que presenté antes, perdón, me moví hacia adelante, no hacia atrás. Ahí está. Estos dos ejemplos, vean cómo el estado final también tiene un doble círculo. En el caso en que usted lo define con una tabla, me lo tienen que decir explícitamente. El estado final se llama de esta manera. ¿Sí? Sí, gracias. Perfecto, bien. Bueno, entonces ahí está. Estas dos cadenas fueron rechazadas y ustedes dirían, pero esto es mágico, ¿cómo es que hicieron un autómata así? La definición es muy simple realmente. Vean, la definición lo que hace es basarse en esta idea. Lo que estamos haciendo es lo siguiente. A ver, déjenme ver dónde tengo escrita la regla. Bueno, la regla es esta precisamente. Delta está definida de esta forma. Delta lo que hace es decirme, mira, tú tienes aquí el dígito D, tienes el estado Q, lo que haces es multiplicar 2 por Q, le sumas el dígito, lo divides entre 3 y te fijas en el residuo, y entonces así está la transición. Esa es la definición del estado, del autómata. O sea, observando este hecho se crea el autómata. Entonces, aquí esta línea en la demostración que voy a ver más adelante es por definición. Aquí no lo indiqué, pero debería haberlo indicado. Bien. Me parece que alguien quería decir algo. Permítanme un momento. ¿No? Pero tengo algo en el chat, me parece. A ver. A ver. Zoom se está portando un poco raro aquí. Creo que no puedo verlo si no me detengo. Voy a tener que detenerme un momento, por favor. Sí. Y me parece que hay algo en el chat, ¿no? A ver. Son mensajes viejos. Bien. Entonces sigo compartiendo. Voy a compartir ya nada más las láminas. Bien. Entonces, aquí en las láminas, lo que tengo es la afirmación en la siguiente página de que si yo tomo una cadena binaria alfa y pienso en el número que denota esta cadena binaria, entonces pasa lo siguiente. La función delta estrella en este autómata me lleva al número que resulta al residuo de dividir el número representado por alfa entre 3. Eso es una explicación más sintética. Entonces, delta estrella a partir de 0 con alfa me lleva
al residuo de dividir entre 3 el número representado por alfa. En el ejemplo que puse, en un caso puse la cadena 1001 y eso representa el número 9 en binario. Y después lo hice con la cadena 1000, que representa el número 8 en binario. Y entonces lo que hice fue dividir entre 3. En un caso el residuo fue 0 porque es divisible. Y en el otro caso se dan cuenta que el residuo fue 2 porque 8 entre 3 me da 2 y me sobran 2. El residuo entonces correspondía al estado completo. Entonces, ¿cómo es que obtuvimos ese resultado mágico? Bueno, primero vamos a observar los siguientes hechos. El primero es este. Cuando ustedes escogen forman una cadena, digamos, alfa seguido de D. D es uno de estos dígitos posibles, 0 o 1. Alfa, pues, es una cadena binaria arbitraria. Entonces, ¿quieren saber cuál es el número que representa esta cadena alfa seguida de D? Pues es muy simple. Es el número representado por 2 veces el número representado por alfa más D. ¿Por qué razón? Pues esto es lo que ustedes aprendieron en primaria. Nada más que lo aprendieron con notación decimal, ¿no? Si toman el número 15, en el número 15 el 1 representa 10. Es decir, hagan un lado por el momento al 5. 1 representa 1 en notación decimal. Lo multiplican por 10 y entonces le suman el dígito 5. Y eso es la 15. Si toman el número 115, entonces 115 tienen primero 1, 1, después tienen 5. 11 en ese caso representa el número 110, entonces lo que hace es multiplicar por 10 la cadena 11 y les da 110, después suman el dígito 5. Es eso lo que está diciendo aquí, no es nada misterioso, es cómo funcionan las notaciones basadas en valor relativo de los números. Esta idea realmente ingeniosa que se inventó en India, que difundieron los árabes y que reinventaron los mayas por su cuenta acá de este lado del océano. La notación relativa. Bien, la segunda línea lo que me dice es esto. Mira, que no te parezca misterioso el autómata. El autómata se construyó utilizando esta regla. Tú quieres saber si estás en un estado y lees cierto dígito, a dónde te mueves. Lo que haces es esto. Multiplicas el estado, que es un número también, en este caso por 2. Le sumas el dígito y lo divides entre 3 y te fijas en el residuo. Así lo construí. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo realmente, si se dan cuenta, es que cada vez que leo un dígito, estoy agregando una posición relativa. Si fuera un solo dígito, pues sé que el número va a ser 0 o 1. Pero si hay 2 dígitos en la cadena, entonces sé que el primer dígito debe valer el número por 2, porque es notación binaria. Si hubiera 3, pues tendría que ser por 4, si hubiera 4 tendría que ser por 8, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre multiplico por 2. Entonces, hago esa multiplicación, le agrego el dígito y entonces estoy invirtiendo un poco lo que dice acá, ¿se dan cuenta? Y divido entre 3 y entonces digo, a ver, ¿cuánto me sobraría si divido entre 3? Y es ahí a donde voy. Es el estado al que voy. Y de esa manera, lo que tengo es que el autómata está codificando un procedimiento para dividir entre 3 que tiene la enorme ventaja de que es lineal. Ustedes empiezan, leen la cadena de izquierda a derecha una sola vez y al final les contesta cuál es el residuo. En este caso en particular, como me interesaban los números divisibles entre 3, me puse al 0 como el estado de aceptación. Bien. Ahora, ¿cómo demostramos esto? Déjenme ver cómo estamos de tiempo. Sí, todavía nos queda tiempo para demostrarlo. Lo vamos a demostrar de esta manera. Lo que vamos a hacer es hacerlo por inducción en la cadena alfa. Acuérdense que la cadena alfa yo la puedo definir como la cadena formada por o bien épsilon o bien una cadena a la que le agrego otro carácter. Y eso es lo que voy a hacer aquí. Entonces empiezo con la cadena épsilon, que es la cadena más simple. Épsilon, por definición de delta estrella, me deja en el estado en el que estaba, que en este caso es 0, porque estoy partiendo de ahí. Y pues resulta que yo voy a decir que el número representado por épsilon va a ser 0, esa va a ser una convención, y pues por supuesto 0 dividido entre 3 me deja residuo 0, y por lo tanto es divisible entre 3, entonces ahí está, me deja el residuo 0. La hipótesis inductiva me dice, bueno, suponte que tú le aplicas delta estrella a la cadena alfa, y a partir de 0, y que te va a llevar al número que es el residuo
de dividir entre 3 el número representado por alfa. Eso es lo que tenemos. Bien. Entonces, ya que tengo eso, esa es mi hipótesis inductiva, yo quiero saber qué pasa si a la cadena alfa le agrego un carácter. Vean cómo voy a usar la segunda definición de delta estrella, que es más práctica aquí. Entonces, la definición me dice, mira, si tienes aquí partes de 0 y tienes alfa seguido de d, perdón, ¿alguien tiene prendido su micrófono porque estoy escuchando los movimientos de su teclado? Sí. Ah, gracias, ya está. Bien, entonces la definición, esto a lo mejor se puede apreciar si la vemos simultáneamente, entonces permítanme hacer este cambio. Abro la copia, detengo esto, vuelvo a compartir la pantalla. Ahí está. Profesor, una duda. Sí, adelante. El caso base, o sea, fue 0, pero Fue solo porque epsilon. usted epsilon, pero epsilon lo pone como 0, ¿no? Porque así se definió el autómata. Que No, yo... Ah, sí, buena pregunta. Sí, tienes razón. A ver si entiendes tu pregunta. Bien. A ver, primero una aclaración. A ver, me regreso al caso base. El caso base fue epsilon, porque delta estrella está definida sobre cadenas y la cadena más simple es epsilon. Entonces, es la razón. Ahora, tu pregunta es, y bueno, ¿por qué? Yo por qué asumí que el número denotado por epsilon es 0. Esa es la pregunta, tu sí, pregunta sí, sí. realmente. Ajá. Es una convención, por supuesto. Ajá. La convención me queda bien, no es contradictorio y demás, entonces en general uno acepta que epsilon denota 0 en estos casos. ¿Por qué no se agregó ningún símbolo? Entonces está bien partir de ahí. Entonces es convencional, pero es una convención fundada en que al hacerla, todo el resto del sistema va a funcionar bien. Va a haber una correspondencia entre, entre cadenas y números naturales, etcétera, etcétera. Ok, de acuerdo. Gracias. Bien, no es exactamente una biyección, por cierto. Es una cosa que hay dos números a los que hay dos cadenas a las que se les asocia el 0. La cadena formada solo por el 0 y la cadena epsilon. Pero fuera de eso tienes una biyección. Bueno, no tienes una biyección porque tienes ceros al principio, pero es una función inyectiva. Va de cadenas a números siempre. Bien, ahora déjenme regresarme en algún lado. De este lado yo creo que es mejor. A la definición de delta estrella. Y ahora sí vemos la hipótesis inductiva. Por cierto, alguien me hizo una pregunta el fin de semana y le había pedido que me recordara que contestara su pregunta. A ver si me da tiempo de hacerla ahora, si no va a ser la próxima clase. Bien. Bueno, entonces aquí tenemos delta estrella definida, la segunda definición. Observen esta que está en anaranjado. Creo que es irlegible, ¿no? Bien. Bueno, ya no está en anaranjado, pero la segunda que marqué. Bien, la hipótesis inductiva me decía entonces que si yo proceso la cadena alfa desde 0, me va a llevar al residuo del número al residuo de dividir entre 3 el número representado por alfa. Entonces ahora tomo la cadena alfa seguida de un dígito adicional. Y lo que veo es que pasa. Lo que hago es aplicar la segunda definición que me dice, mira, esto es delta, de delta estrella de 0, a partir de 0 con alfa. Y yo sé entonces, por hipótesis inductiva, por eso de acá arriba, que eso me va a dar el residuo de dividir el número representado por alfa entre 3. Y ahora solo me falta leer esto. Ahora, el número representado por alfa entre 3, el residuo, es el mismo que si hubiera pasado lo siguiente, vean. Lo que yo hago es, bueno, toda esta información, es multiplicar el residuo de alfa entre 3 por 2, porque estoy agregando un dígito acá, y le sumo el dígito y después calculo el residuo de eso. Este es un hecho de teoría de números, si ustedes quieren pensarlo con más calma después, pero esta es la única demostración extra, este es el único paso que es extra lenguajes aquí. Si ustedes se acuerdan cómo funcionan los módulos y demás de su curso de álgebra superior, pues pasa eso. Si lo piensan intuitivamente, imagínense que yo les digo que, a ver, ahorita pongo un ejemplo de por qué esto funciona, pero ahorita concédenme que funciona y vamos al siguiente paso. En el siguiente paso lo que me diría, bueno, pues mira, entonces tienes esta situación, ¿no? Esto es como haber multiplicado por 2 alfa y después haber sumado 2.
Ajá, y después sacas el módulo de 3, pero resulta que yo había demostrado, y esto lo voy a presentar acá, que esta cantidad es delta de esto, ¿no? Y entonces, pues resulta que sí, que es lo que yo quería. Ahí está, es como obtengo todo esto. Ajá, entonces, aquí, de este hecho, pasé a este hecho utilizando este punto, esta parte. Y ya con esta parte, pues apliqué teoría de números y llegué a esta otra parte. Y finalmente, pues esto es lo que tengo acá, ¿se dan cuenta? En este otro renglón. Ahí está. El resultado de esto, pues es la cadena que representa este número, dividida entre, perdón, el número representado por esta cadena dividido entre 3. Ahí está, esa es la solución. Bien, veo que hay preguntas, supongo que eso que estoy escuchando es el chat. Como me está costando trabajo en esta versión tener acceso al chat, no sé si quieran plantearles verbalmente. En el ¿No? chat no hay dudas, profe, creo. Sí, no, ¿No? creo que no hay dudas. Está bien, es que hay varios grupos, a lo mejor es de gente que salió de la sesión o algo así. Bien, entonces, a ver, déjenme ver la hora. Nos quedan 2 minutos. Este es el único punto que les puede parecer problemático. Y este punto se puede representar de una manera muy fácil. Ahora están viendo en pantalla el blog, ¿no? Ajá. Sí. En estos 2 minutos se puede representar muy fácilmente. Lo que estamos diciendo es que si ustedes tienen lo siguiente, lo que hacen es que vean como aquí lo que tenemos es calcular el residuo de la primera parte y después le añaden el dígito, y acá lo que decimos es que es como si hubieras multiplicado por 2 la primera parte, después hubieras hecho esto. Vamos a pensar en la cadena siguiente. Alfa va a ser la cadena 10, y D va a ser 1. Y entonces esto es el número 101, que esto es 5, ¿no? Bien, entonces si ustedes lo que hacen es tomar 10 y lo multiplican por 2, esto les da 20. Bien, y lo dividen entre 3 y el residuo de esto es 18 son 2, ¿no? Y luego le suman 1, y esto es 3, y resulta que entonces el residuo de... perdón, aquí está la conversión. Lo dividen entre 3, esto les debería dar... claro, pero este es un 2 de los otros, ¿no? Pero bueno, sí, ahí está. Es de verdad este mismo. Y entonces convirtiendo esto acá, es como si hubiéramos dividido desde el principio 2 por 10, le hubiéramos sumado un 1 y después habríamos sacado el módulo. Y esto me da 2 por 10 es, ¿cuánto es? Es 20, ¿no? Ay, perdón, aquí yo me equivoqué. 2 por 10 este es 4. Discúlpenme, no di, esto es 4, ¿por qué razón? Es 2 por 10, pero no me da 20, me da 4, porque son binarios. Esto es 4. 10, y entonces aquí tengo 2 por 10, y entonces aquí no me da, esto sí no me da 4 entre 3, me da 1 de residuo, ahí está, 1, 2, entonces ahí está. Esto me da el residuo 2, y por el otro lado, acá me habría pasado lo mismo, se dan cuenta 2 por 10, que sean 4, no 2, más 1, 5, y el módulo 3 es también 2, ahí está. Eso es lo que pasa. Bien, bueno, creo que esto es sobre el tiempo. Como decía, el compañero que me preguntó algo sobre la biyección entre cadenas y números naturales, por favor le pido que me lo repita, me haga la pregunta el miércoles y le explico ante todos. Bien, si hay dudas, pueden escribirme por correo electrónico o podemos empezar con dudas la próxima clase, por favor. Muchas gracias a todos y voy a terminar la clase.